Gracias, Padre, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Y lo que sigues haciendo en nuestras vidas es maravilloso, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. En ti está nuestra confianza. Gracias. En ti está nuestro descanso. En ti y solamente en ti, Señor oh Dios. Gracias, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día podemos disfrutar de esta Señor, gracia licencias. maravillosa, de esta gracia Tuvo, maravillosa. tuvo una muerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. Esta maravillosa gracia, Señor, de poder estar en ti, Señor. Poderoso, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de ellos. Es una obra maravillosa, es una obra transformadora. Es una obra poderosa que está cambiando, transformándonos cada día, haciéndonos más y más y más y más y más como tú, Señor. Plan que fue pensado desde antes de la fundación del mundo, Señor, y que está haciéndose y completándose en nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias porque podemos confiar en tu amor, confiar en tu gracia, confiar en tu bondad, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor Dios. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, abiertos para poder comprender y poder entender todo lo maravilloso que eres, lo maravilloso y la grandeza de las cosas que has preparado para nosotros, Señor, porque esta es una herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Qué lindo saber que hemos sido herederos, que somos herederos, que nos han heredado algo. Aleluya, y que esta herencia la podemos comenzar a disfrutar desde ahora. Poderoso, poderoso Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tienes planeado para nosotros, Señor, que sabemos que son cosas maravillosas y poderosas. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Saludos a todos mis hermanos. Saludos, qué bendición verlos a todos. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Bienvenido, Pastor Carlos. Bienvenido. Aleluya. Ya estás en Perú otra vez. Ya llegué el lunes. Bueno, llegué tarde, pero ya Sí, estoy nuevamente acá, en poderoso, Perú y poderoso. volviendo a disfrutar mi Linda, comida también, Carlos. linda, linda. Sí, 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 no hay nada como estar en casa, no hay nada como estar donde uno ha crecido, ¿verdad? Las comidas, el ambiente. Sí, Así soy yo cuando viajo. Viajo muchísimo a diferentes lugares y cuando viajo siempre estoy anhelando volver, especialmente cuando dejo a mi familia y viajo a veces tengo que hacerlo solo, a veces voy acompañado, pero siempre quiere uno volver rapidito. Y sí, no es que uno no disfrute la compañía de otros eso, hermanos, eso, pero eso siempre mismo. quiere uno volver, Sí, ¿verdad? porque, bueno, allí en Bolivia, como, o sea, eso pasa. Entonces, pero he disfrutado.
¿no? Sí, Y también de vez en cuando su comida chatarrita, ¿no? Hamburguesas, pizzas, sí, sí, ¿no? Pero bueno, cada lugar, y uno aprende porque eso también es parte de recibir de ellos, de la cultura de ellos, sí, y lo hacen con amor y uno lo recibe en esa dirección, ¿no? claro. Así que a disfrutar, uno tiene que aprender a disfrutar Sí, esos momentos también, ¿no? sí, sí. Y yo, fíjate que es muy interesante porque parte de lo que disfruto muchísimo es ver la diversidad de todo lo que Dios creó, ¿verdad? Los gustos de las comidas de cada lugar donde está uno, que dicen, hey, comen estas cosas, algunos, por Sí, ejemplo, bienvenido Cristian, por ejemplo, cuando uno va a México, es una comida a todo lo echan chile, a todo, a todo le echan chile y todo lo comen con tortillas. sí, Y sí. Bueno, entonces, allá es la yahua, yahua. Es un picante también así. Nosotros acá usamos mucho el rocoto o ajá, un encurtido también de algún tipo de ají, ¿no? sí, Ají limo, que es un ají pequeño. sí, Pero bueno, sí, pues tienen ellos. Yo he podido estar en Cochabamba y he podido estar en una zona que le llaman los Yungas también, wow, eso es más o menos siendo cercano a la ciudad. sí, Es una zona ya selva, ¿no? sí, Montañosa selva. Acá en Perú le decimos ceja de selva, ¿no? Porque ceja de selva. la selva es plana, Ajá, entonces, pero bueno, han sido 2 meses y una semana desafiantes, ¿no? sí, Y seguro ahora voy a poder compartir algo de la experiencia. poderoso. Y bueno, para que sea de ayuda y de Amén, bendición para amén. nosotros, ¿verdad? Poderoso, poderoso. Bienvenidos entonces, bienvenidos todos allá, Pastor Cristian, allá en México, Zihuatanejo, México. Tuvimos la bendición de poder tener a Cristian con nosotros en la conferencia de hombres. Estuvo poderosísimo, muy bueno, muy buen tiempo. Así que en la próxima esperamos tenerte a vos, Carlos, con nosotros también acá en Costa Rica, en esta conferencia poderosa. Así que bienvenido, Bueno, Pastor Arley. amén, gracias. Sí, algo me comentó la pastora, se me fue el nombre ahorita, pero Dios quiera que se dé ese tiempo para poder estar con ustedes por allá. Amén. Sí, señor, sí, señor. Bienvenido, Pastor Alfonso, también. Buen Bienvenido, día. bienvenido. Hola, Sí, Douglas. desde Un allá abrazo de, muy grande. sí, sí, Machala, Ah, Ecuador. sí, señor. Poderoso, poderoso. Estoy Poderoso. en deuda de llegar a todos esos lugares. Sí, 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 ya mi esposa me dice, Ya siempre debe, dices que tienes que ir que vas a llegar por allá y todo, y tienes que hacer ha los de haber la planes para hacer eso. oportunidad. Acá todavía tenemos muchos problemas. Es complicado. Inclusive los misioneros no han podido venir porque es mejor evitar. Acá están ocurriendo cosas tremendas de parte de políticamente, Sí, ¿no? sí, sí, como todos Manejan lados. esas cosas. Sí, Y gracias a Dios, el Señor nos cuida y nos mantenemos bien, ¿no? amén, amén. Sí, He sí, siempre tenido nuestras oraciones están con ustedes. muchas gracias. Igualmente, Amén, amén. pedimos siempre por el bienestar. Siempre Dios nos tiene bien, gracias Sí, a Él. sí, Todas las cosas permanecen impecables. Aunque amén, van a haber problemas, persecuciones, van a haber muchas cosas, pero tranquilos porque Él habita en nosotros. amén. Poderoso, poderoso, poderoso. He pasado varias veces por Machala, camino a Guayaquil. Ahí Oiga, he cuando podido sí, pasar por su lugar, Pastor Alfonso.
Machala, sí, un lugar de Sí, a través paso. de con los buses, pues, ¿no? Porque se detiene cruzamos, vivía en el norte del Perú, ahora estoy empezando a radicar en el sur del Perú, estoy ahorita en Arequipa, Sí, oh, entonces Arequipa, sí, sí, sí. de lado a lado, pero antes me resultaba muy cerca ir a Guayaquil o a Quito, ¿no? Que ya he estado varias veces, y siempre pasamos por Machala, pues. Sí, Ajá. sí. Sí, Machala es como es fronterizo, ¿verdad? Con Ecuador, con Perú, Está perdón. Sí. muy cerca a Bueno, Tumbes. estamos como a 20, 40 minutos de la frontera, que es Huaquilla realmente, y ahí empieza el Perú, Aguas Ajá, Verdes, por este Ah, sector. correcto. sí, Entonces, mucha gente pasa por acá. Ahora hay una vía que ya no tienen que pasar por Machala, sino Ah, directamente afuera van a Huaquilla, pero realmente el trayecto es bonito y Huaquilla también tiene problemas. Bueno, todo el Ecuador está en problemas realmente. A veces sí. es complicado. El mundo. La gente le ha dado lugar al diablo y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? También son partes que están escritas en la Biblia, que vamos a oír de eso, Sí, rumores de esas cosas y realmente nos anuncian la venida de Cristo. Y sí. eso ahora, es bueno porque en definitiva para allá vamos. Poderoso. En Bolivia está pasando una crisis. Yo estaba en un momento donde el tipo de cambio perdió un 30% más o menos Wow, wow, en sí, menos de 2 meses. Y realmente una de las cosas que conversamos, porque yo estuve he predicado en unas iglesias muy influyentes porque los pastores eran directivos de la ciudad de La Paz, de una como fraternidad, ¿no? ajá, ajá, Entonces, una de las cosas que conversábamos es que ah, la iglesia definitivamente tiene un rol lector, pero realmente nuestro rol es protagónico más que lector, ¿no? Y considero, porque en los grandes cambios históricos que ha habido en el mundo, sin duda alguna, la iglesia ha sido la provocadora, ¿no? Tanto en Europa como hasta en la revolución industrial, como en los Estados Unidos. ujú, Entonces, una de las cosas que yo les decía a ellos, que cuál es que un buen punto de tener un tema de conversación, ¿cuál es el rol de la iglesia, sí, ¿no? En medio de una turbulencia, ¿no? Porque es como un partido de fútbol, lo podemos narrar, sí, pero mejor es ser protagonista, ¿no? Como alguien dijo, hay personas que escriben la historia, otros leen la historia y otros hacen la historia. ujú, Entonces, sin duda alguna, considero que la iglesia es protagonista de los cambios, ¿no? sí. Y perdone que lo comente, porque a No, no, veces nos movemos mucho por estadísticas. Hemos crecido, somos el 20%. En Brasil dice que son 40%, pero las estadísticas no cambian naciones, mm, uh, porque las estadísticas solamente reflejan, son fotos, pero las fotos son eso, ¿no? Entonces, los números que no afectan una sociedad no son nada. Fíjate que ahora que vos decías eso, y qué bueno que arrancamos este compañerismo, esta reunión de compañerismo hablando de eso, porque eh, a- eh, justamente estaba saliendo de una reunión antes de entrar a esta, y una de las cosas que hablamos nosotros es justamente esto. ¿Cuál es el papel protagónico? Sí, porque digamos, como en una película, a cada uno se le da una, ¿verdad? O somos extras o somos actores principales, ¿verdad? Claro. Y muchas veces, ¿no? Y muchas veces actuamos como extras, solo de pasada.
¿verdad? Solo estamos aquí y solo nos hacemos presentes en eventos masivos y se ve un montón de gente en un estadio y solo estamos ahí la gente pasa y nos ven. ¿Y quiénes son esos? Ah, son los evangélicos, están qué sé yo, un congreso o están en un correcto. movimiento de oración o, ¿verdad? En una cruzada evangelística o algo. Entonces, eh, eh, Carlos, tenés toda la razón. La semana pasada creo que estuvimos hablando un poco sobre esto de cómo estadísticamente nos mirábamos, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Costa Rica, la estadística decía que estábamos en un 20-25% ¿verdad? Eran cristianos y todo eso. Resulta ser que de repente, en un momento dado, eso cambió y ahora ya no somos el 20%, sino que ahora somos el 14, el 12%. Y entonces, en serio, y de repente eso ha causado como una conmoción, porque entonces ahora, ok, ¿qué hacemos? Entonces, ok, ahora es de nuevo a otro mover, se comienza a desarrollar un mover como evangelístico. Ok, entonces se nos bajó la cantidad, entonces hay que hacer algo para volver a subir ese número, ese número. Y es una lucha constante con la cuestión esta, de verdad, de estadísticas y todo. Como decía Carlos, es una fotografía de un momento dado, pero solo es eso. En esta reunión que estuvimos conversando, nos llamó muchísimo la atención porque esto, vamos a ver, le ha causado un tremendo estrés a muchos líderes. Mm, Sí, sí, le ha causado demasiado estrés a muchos líderes, porque por un lado, algunos viven de eso, ¿sí? De la estadística, de qué es lo que dicen o las personas, cómo nos salió la foto. No sé si ustedes saben, cuando van a tomarse la foto de la licencia o el pasaporte, siempre están a ver cómo me veo, porque esa foto va a quedar ahí por al menos 10, bueno, acá queda en licencia 6 años y en el pasaporte 10 años. Entonces, ¿cómo va a quedar mi cara en los próximos 10 años en esa siempre foto, salgo verdad? mal yo, así que no. Sí, en caso de nosotros ni Bueno, ayudándonos, ni ayudándonos mucho, ¿verdad? es Sí, complicado, Douglas. A partir de la pandemia se produjo un efecto tremendo, ¿no? Lo que podemos darnos cuenta es que no hay un compromiso realmente con Dios. sí, Hay una cosa que es muy, muy superficial, ¿no? sí, La palabra de Dios no ha llegado a las personas en la forma que realmente podemos predicar a lo mejor, o lo que se escucha. Realmente la gente se hizo cómoda, prefería ir y escuchar si es que le escucha, ¿no? Porque tampoco es algo real, la predicación en línea, pero realmente Dios no quiere eso. Es parte de lo que podemos hacer, pero Dios quiere comunión. sí, La sí, comunión de Dios es en la congregación. ¿Cómo nos sí, ayudamos? ¿Cómo crecemos espiritualmente? Parece que la gente piensa que si imponemos manos, ellos van a crecer espiritualmente así, de un plomazo, como se dice vulgarmente. Pero no sí, es así. Y entonces, lógicamente, este asunto de la meditación bíblica es en lo que hay que insistir, ¿no? Porque podemos predicar todo el año, podemos hablar de un versículo unas 50 veces, pero no está llegando realmente la revelación de Dios que depende de una meditación espiritual, porque no hemos separado lo espiritual de lo carnal y realmente hay una lucha entre el espíritu y la carne y la gente le ha dado mayor valor a la carne que al espíritu de Dios que vive en nosotros. Entonces, eso es un problema. Y hay que sí. insistir y hay que insistir. Yo antes me preocupaba tanto, ¿no? De eso, pero realmente Dios es el que hace la obra.
nosotros no podemos hacer nada. Si no es Dios, si no dependemos de Dios, si nuestra predicación no es espiritual, es difícil que Dios pueda llegar, como dice en la Biblia, a escribir su palabra en nuestra Sí, mente, sí, ponerla en el corazón para que la ejercitemos, para que seamos hacedores. Entonces, este es un problema mundial. Yo he visto por televisión, por ejemplo, que ciertas iglesias enormes sacaban fotos anteriores, como estamos hablando, fotos antiguas, para uh, que la gente vaya, porque viven del diezmo, porque viven del sueldo. Es lo contrario con algunos de nosotros que no hacemos eso y sí, solamente hacemos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y hemos tenido buenos resultados, pero en línea. No, Dios me hace escribir como hizo escribir a muchos hombres de fe y la palabra llega a muchos lugares, miles de personas están leyendo. Así que hemos dedicado ahora un parte de tiempo a eso. Yo te envío algunas cosas sí, que sí, las recibo, podemos escribir, que no soy sí, yo, como dice Pablo mismo, es Dios a través de mí. Entonces, eso hace que yo crezca y crezca, Dios me sigue enseñando. Pero ¿y la gente? ¿Cómo hacemos para reunirla en la congregación y poder hablar de estas cosas? sí, Uno puede predicar en línea. ¿Qué hace el creyente o la persona que todavía no tiene una decisión? Empieza, inicia la prédica, pone un saludo y se va. No la vio nunca. sí, Yo no sé si, por ejemplo, los programas que estamos escuchando, que yo he dejado por muchos problemas que he tenido, realmente los están escuchando, porque sería lindo sí, cómo hablamos, cómo se habla en esta reunión, sí, es parte de aquello que Dios quiere que hagamos. sí. Y gracias, Alfonso, por eh, em, decir esto, ¿verdad? Desde tu corazón y todo, porque justamente la semana pasada estuvimos hablando acerca del discipulado, ¿sí? Del hacer discípulos. Y cuando alguien decía, es que el término discipulado se ha manoseado tanto que ahora ya no se sabe qué es, ¿verdad? Pero el hacer discípulos, recuerden lo que Jesús le dijo a sus discípulos, era, id y haced discípulos. No, no dijo, vayan y hagan cursos de discipulado. Y esa es parte de la situación que nos hemos enfrentado, que pasamos haciendo cursos de discipulado y no discipulamos a las personas, porque el discipulado conlleva con toda otra cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahora que Carlos hablaba de esto, del contexto en el que nos encontramos, con qué clase de iglesia somos. Somos la iglesia, y me gustaría dejar esto como una pregunta abierta, ¿verdad? Para ser respondida entre nosotros. Primero quiero dar la bienvenida a todos, a Pastor Henry, que está conectándose, Pastor Javier, Pastor a Gerardo Arley también, bienvenida, Pastora Carla también, que está conectando, Pastora Débora también, que está por ahí, Gerardo y Flori, que están por ahí también. Cristian, ya le dimos la bienvenida a Pastor Cristian también de México. Entonces, vamos a ver qué tipo de iglesia somos, qué tipo de iglesia nos hemos convertido, porque cuando nosotros vemos y vamos a la historia, ¿verdad? A la historia cuando vemos la clase de iglesia que era la iglesia de los apóstoles cuando comenzaron a llevar este evangelio a otros lados. Y siempre lo pongo de esta manera porque me gusta que nosotros podamos vernos allí, ¿verdad? Vemos diríamos, desde el punto de vista
como a lo que tenemos hoy, diríamos, era una iglesia muy limitada, una iglesia que no tenía televisión, una iglesia que no tenía radio, una iglesia que ni siquiera tenían Biblias escritas, digamos, Biblias en el formato en que lo tenemos nosotros, porque, digamos, aquí tenemos, hay un hermano acá en Costa Rica y hay otros en otros países que pertenecen a una organización que distribuyen Biblias gratuitas. Y la Biblia es el libro más vendido y más distribuido del mundo. O sea, tenemos tantas cosas. Por eso cuando vuelvo y veo en la historia, diríamos, esos hermanos estaban limitados en cuanto a cosas que tenían. Pero fíjense que era una iglesia poderosa. Era una iglesia poderosa, era una iglesia que sacudió al imperio más grande que había en su época. O sea, hizo temblar a reyes, a emperadores. Hizo que, mire, la gente se conmoviera. Miren, sanidades por todos lados, porque dice las escrituras que por medio de al principio, Cristo, sí, al principio era Cristo haciendo milagros junto a sus discípulos que caminaban con él, hacían otros milagros, porque Jesús, recuerden, Jesús hizo a sus discípulos, vamos a ver, era un tiempo en el que hacer discípulos era algo cotidiano, no era algo que tal vez alguien pensaba en hacer discípulos. Recuerden que los fariseos y todas esas personas, ellos formaban discípulos, eran líderes que formaban discípulos. O sea que habían discípulos de todo tipo, pero habían discípulos. El hacer discípulos era algo que era cotidiano, eh, no era algo que de repente alguien hacía por allá y como que muy raro. No, no, era algo que era, así era como se formaban a los seguidores o a los que estaban listos o preparándose para llevar el evangelio, ¿verdad? Así que en este caso Jesús era un hacedor de discípulos. Así que era normal eso. Así que Jesús viene, escoge a sus discípulos, escogió 12, podían haber sido 15, podían haber sido 20. ¿Por qué escogió 12? No sé por qué escogió 12. Algunos todavía están en estudios teológicos tratando de resolver por qué eran 12 y por qué uno de los 12 era un traidor. Y entonces era, ¿quién de todos los que escojo en mi iglesia va a ser el traidor? Y tenemos a veces temas tan extraños, a veces la cuestión no era cuántos ni qué clase eran sencillamente que eran discípulos. Que iba a reproducir. Estaba reproduciéndose él. Entonces Jesús toma a esos discípulos y he estado haciendo un temario y tal vez ustedes nos pueden ayudar, porque estamos hablando estoy tratando de escribir algo sobre haciendo discípulos en el camino, así quiero llamarlo, pero quiero hacerlo como un ejercicio para la formación de discípulos, algo que nos facilite la formación de discípulos. Entonces, el tema, el material sería, digamos, haciendo discípulos de Cristo en el camino. Entonces, para que lo tengan en mente, si el Espíritu Santo les va iluminando, porque yo creo que ya no somos niños, ¿sí? Los que estamos aquí ya no somos niños, ya no estamos sentados en la escuelita dominical tratando de aprender unas canciones acerca de Cristo, lo que sea. Mire, ya estamos maduros.
estamos procesados, hemos pasado por un proceso, creo que todos, viendo los nombres de los que están acá, yo no veo a nadie eh, recién convertido hace una semana, hace un año. Veo gente de mucha experiencia y de mucho proceso. Y entonces es como, ok, co- ah, ¿cómo ayudamos a otros a realmente a ser discípulos de Jesucristo? ¿Y qué se requiere? ¿Qué se requiere para hacer discípulos? ¿Qué se requiere para hacer este tipo de discípulos? Porque tenemos discípulos de cualquier cosa. O sea, hay discípulos, y ustedes han visto, por ejemplo, las empresas que enseñan, por ejemplo, el negocio de pirámide, ¿verdad? Las ventas ¿verdad? Por casas. Y usted ve que ellos van a capacitaciones y aprenden y hasta yo he estado ahí, yo sé cómo es, entonces he estado ahí que le enseñan a uno, repita tal cosa, apréndase tal cosa, ¿verdad? Tenga este manual, con este manual usted sabe qué es lo que tiene que hacer para ir y en el sistema de pirámides, de verdad, hacen discípulos. De verdad, hacen discípulos porque los he visto, ok, yo voy y me ando buscando, ando de casa en casa y voy, oiga, es algo extraordinario, los he visto ir de casa en casa, ir y buscar una persona y ofrecerle un producto. Este producto te va a cambiar la vida. Los he escuchado. Yo estuve ahí y este producto le va a cambiar la vida, le va a cambiar la vida de su familia, le va a cambiar la economía de su familia y bueno, y hacen de todo y le venden el negocio de sus vidas y hacen discípulos, de tal manera que estas personas, si van haciendo a otras personas, y ya está la famosa pirámide y todo mundo haciendo un discípulo y haciendo al otro y haciendo un negocio, ¿sí? Ok, entonces imagínense ustedes, a veces lo alguien decía, nosotros los cristianos tenemos el mejor producto que haya existido, la vida eterna, y somos los peores promotores de eso. Somos los peores vendedores. No vendemos ni chicles. Oiga, porque yo cuando he visto, por ejemplo, en estas cosas, que con costo logramos vender a la gente a ir a una actividad con costo. O sea, otras personas van a hacer la actividad, van a predicar, van a hacer todo, y con costo nos convertimos en alguien que puede invitar a alguien a ir a una actividad. No estamos ni evangelizando ni haciendo discípulos, solo estamos invitando a alguien a una actividad, y ni eso somos capaces, ni siquiera somos capaces de poder invitar a otros. Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos discípulos? Porque yo creo que de alguna manera, y ustedes me van a perdonar si estoy en ignorancia en cuanto a eso, pero de alguna manera nos perdimos y ni siquiera hacemos discípulos, ni siquiera sabemos qué es eso, ¿sí? Porque de donde vengo, lo que hemos hecho es seguidores, y como le dije la semana pasada, lo que hemos hecho es un montón de seguidores de personas, seguidores de un movimiento, seguidores de algo, ¿sí? Pero no de Cristo siquiera, porque a veces el pastor se va de la reunión, se va de la iglesia porque va a predicar en otro lado. Ese domingo no llegó nadie, ese domingo llegó muy poca gente. Y a veces el pastor cayó en algún pecado, en alguna situación, y lo quitaron de la organización. Y también muchos se fueron. Nos decía una hermana
que cuando pasó eso en la congregación de ella también se perdió, también dejó de ir, porque ella decía, es que era el hombre de Dios en el que ella tenía confianza, era el varón de Dios, el ungido, el hombre que le había sacado del pecado, ¿verdad? De donde estaba ella a estar en la iglesia, y ahora el hombre ya no está, y cosas como esas. Entonces, em, decías vos, Alfonso, el poco compromiso que tienen las personas a veces y todo. Eh, Al final, tenemos una cuestión que yo la veo desde Cristo, una cuestión compartida. Cristo ha hecho algo, el Padre tiene su función, nosotros tenemos nuestra función, y ahora, si tenemos tiempo, quiero ir a algunos versículos que yo creo que son sumamente importantes. Y los creyentes también tienen una responsabilidad. Alfonso y luego Carlos. Douglas, yo quisiera decir algo respecto a eso, porque el ejemplo está en Jesús como hombre, 100% hombre, 100% Dios. Ujú. Pero él no pudo hacer nada mientras no lo hacía el Espíritu Santo que recibió. A Cor- través del Espíritu Santo hizo Correcto. lo que hizo. Y ese es el ejemplo. No somos nosotros. Yo no puedo discipular. Mira que en mi caso, a mí Dios me hizo primero profesor. Pero cuando me di cuenta al leer la Biblia, yo realmente había sido un bruto, porque realmente para ser inteligente, en primer lugar, tendría que apartarme del pecado. ¿Y quién pudo hacerlo? Fue Dios. Para mí ya no es problema el pecado, aunque siga cometiendo errores, pero realmente discipular depende del testimonio de la persona. No siquiera es de la persona, Douglas, porque tenemos que ir a lo profundo. El testimonio que podemos dar nosotros, aquellos que hemos sido llamados y escogidos, es Dios a través de nosotros. Entonces el testimonio es perfecto. Ujú. Y si nosotros ponemos a esforzarnos a hacer testimonio, hasta Dios dice, tienes que estar quieto y déjame a mí que yo hago. Entonces, lógicamente, el poder de Dios es el único que puede hacer el discipulado. Nos dice, hijitos, por favor, tienes que ir a discipular, y nos dice cómo hacerlo, enseñándoles a ejercitar todo lo que yo les he enseñado. Entonces, el origen está ahí, la raíz es Jesús como hombre. Y entonces, lógicamente, si nosotros no adoptamos esa posición, no podemos hacer nada. Ujú. Eso digo yo, Sí. definitivamente hay algo que tiene que ver con el testimonio, porque tú lo dijiste en la sesión pasada que llegué tarde, tú dijiste que realmente tengo que yo dar el ejemplo, y eso es lo que hizo Jesús. Ahora, ¿quién guía y quién enseña? No soy yo, Alfonso, es el Espíritu Santo de Dios en Alfonso. Yo no puedo, porque Sí. el que tiene la sabiduría de Dios es el Espíritu Santo. Entonces mi vida tiene que ser no carnal, con mi mente, con el alma, no, sino con el Espíritu. El Espíritu va a tomar mi mente, y la mente que maneja todo, esa es la que va a hacer realmente lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros no hemos comprendido eso, porque depende de la meditación, no depende de leer la Biblia, porque nosotros podemos hacer, como tú dijiste, cursos de evangelización, de lo que sea, pero no estamos haciendo nada de eso, porque Dios dice otra cosa en la Biblia, que Ujú. no lo estamos entendiendo. Por eso es que Dios dijo que la letra mata. No solamente la ley, que es la letra, sino realmente lo que nosotros hacemos ley. Leemos y queremos aplicarlo a machote, como se dice por acá. Sí. Pero no, se trata únicamente de poder entender
No como hizo entender a Josué, que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche, no dice la leerás, pues, meditarás en ella. O sea, hay que leer para meditar, pero lo importante para Dios no es leer. Y por eso ha puesto esas cosas, es meditar. Tienes que meterte dentro en el espíritu, que el espíritu sea el que maneja tu mente. Y hasta para predicar tiene que hacer eso el espíritu. Porque vuelvo a repetir, tenemos que saber separar lo espiritual de lo carnal. Porque la gente se pone, habemos muchas personas, digo habemos porque yo lo he hecho, pero hay personas realmente que insisten, Señor, quiero entrar en tu presencia. Lo repiten 20 veces y no entran nunca, porque realmente no es el verdadero pensamiento. ¿Cómo puedo entrar en la presencia si yo ya estoy en la presencia hace mucho tiempo? Yo hasta creo que Dios me predestinó desde el principio. Me cogió desde el principio y ya mi vida fue con el Espíritu Santo dentro de mí, porque yo puedo mirar toda mi vida cómo Dios me puso un padre que es el que realmente, usado por Dios, hizo lo que yo estoy haciendo ahora aquí con ustedes. Estoy aquí sentado. Es porque Poderoso. se terminó. Entonces no hay forma de que el hombre pueda hacer. Yo puedo ponerme simpático, puedo ponerme en esta reunión con terno, pero no estoy espiritualmente presente así. ¿Qué hace Jesús? Con toda la sencillez que él lo dice en la Biblia, simplemente él era espíritu. Desde que el espíritu entró en él, empezó todo su ministerio. Y ahora, quiere ser el mismo el que haga el mismo ministerio. Por eso es que digo que nosotros, aquellos que hemos sido llamados y que podemos ser usados por Dios, realmente podemos hacer mayores cosas que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él mismo hace a través de nosotros en un mundo más grande mejores cosas que las que hizo en ese mundo pequeño donde Él estuvo. Sí. Entonces, tenemos que entender esas cosas, ¿no? Parece que ya cuando le sabemos 5 versículos ya somos poderosos. Realmente, eso por Sí, el sí, 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 sí. espíritu. Yo antes decía, hay algo que me dice que haga esto. Hay algo que me dice que no haga esto. Y no era algo, era alguien que ya vivía en mí. Entonces, yo he tratado de comprenderlo de esa manera y cada vez que me sucede algo y yo hablo, porque no soy yo el que hablo, se cumple. A mí me han dicho, pastor, por favor, es mejor que usted no hable, porque resulta que es Dios el que habla. Entonces de eso depende el Sí. testimonio para poder enseñar a ciertas personas, depende de si es Dios el que está hablando a través de nosotros. Ujú. Porque Sí, si no, sí, no sí, podemos enseñar. sí, Eso no sí, es. sí, y ese es parte de ese ejercicio en el que vamos a ir, digo, caminando todos y en el que estamos caminando todos, ¿verdad? De poder, eh, eh, porque el discípulo, eso es lo que me gusta de ser discípulos, porque el discípulo no es algo que llevó un curso y se acabó, sino que el Es discípulo va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Como los discípulos de Jesús iban aprendiendo en el camino, se fue el Señor, dejó al Espíritu Santo, justamente para seguir con ellos para siempre, estar con ellos eso. y estar acompañándolos en ese aprendizaje continuo en el que estamos. Pastor Carlos. Pienso que todos tenemos una lectura de lo que es el discipulado y de la forma de aplicarlo, ¿verdad? Sí, Pero sin duda alguna, el discipulado, como la predicación, son dos de las coordenadas, o dos coordenadas que el Señor Jesucristo nos dejó. O sea, sí, eso es indudable. Ah, y dentro de en esa dirección, creo que hemos pensado que el Evangelio, que son las buenas nuevas,
solamente se trata de la exposición de la palabra. Pero realmente, hermanos, el Evangelio no solamente lo podemos leer, como dice el pastor Alonso, no solamente, Alfonso, perdón, no solamente lo podemos meditar, lo podemos predicar, pero creo que el mayor desafío de la iglesia en la actualidad es evidenciar ese Evangelio, Ujú. porque creo que no estamos conectando con la gente. Yo creo que no estamos tendiendo los puentes correctos para conectar con la gente. La iglesia que mencionaste, Douglas, de Hechos, es una iglesia que no se encerró, es una iglesia que realmente conectó con la comunidad y crecía en gracia para con Dios y con el pueblo. Sí, Hoy día sacamos gente del océano y la metemos a una pecera y la entrenamos para vivir en modo pecera. ajá, Esa es una realidad que existe. Y creo que si el discipulado y la predicación no le ponemos propósito, creo que no va a servir de mucho porque no sé a dónde apunto. Yo creo que el discipulado habla del aspecto formativo, identidad, estructura, ¿no? Lo que vamos a llamar es el hardware, vamos a decirlo así, de nuestras vidas, sí, el hardware de las personas que entrenamos. Y hoy día el ministerio quíntuple, como yo siempre digo, no importa el llamado que sea, el propósito de todos es el mismo, edificar a los santos o capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero realmente lo que estamos entrenando, y esto te lo digo porque yo viajo constantemente, entrenamos a mucha gente para servir, pero no para reproducirse. ajá, ¿Ok? Entonces tenemos un montón de servidores, tenemos un montón de ujieres, tenemos un montón en el área de repente de comunicaciones, tenemos un montón de gente, pero todo es hacia adentro. sí, 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 Entonces trabajamos como, vamos a usar términos que son un poco de repente lo que yo hablo, trabajamos in-house maravillosamente. Hacemos los gritos de guerra in-house, creamos nuestro mundo privado. Y lo que yo creo es que el concepto de convento y el concepto de monasterio es algo que perjudica mucho a la iglesia, porque creo que muchas congregaciones pueden ser los nuevos claustros, donde pensamos que de repente solamente dentro está funcionando y yo tengo ahí mi microcosmos, pero no estamos conectando con la gente. No ujú, estamos conectando con la gente de la calle, no estamos conectando en las universidades, no estamos conectando. Y no es que vamos a tener programas ahí, sino que cada persona realmente es la que tiene que conectar. Entonces, los jóvenes conectan en las universidades, los adultos conectan en sus trabajos, pero no necesariamente tenemos que ir y predicar, aun cuando es parte de, sino que creo que uno de los aspectos más relevantes, como alguien lo dijo, es que probablemente el único evangelio que mucha gente va a leer sea nuestra vida. Y uh, podemos llenarnos de muchísima doctrina, podemos llenarnos los de fe, los de gracia, gracia, los de amor, amor, los de legalistas, legalistas, nos podemos llenar de tanta cosa, pero realmente el fruto del Espíritu no tiene doctrina, el fruto del Espíritu es evidencia de vida. ¿No? poderoso, Entonces, y creo que nosotros podemos hablar un mensaje, otro mensaje, pero si la gente no lo ve, no va a pasar absolutamente nada. Por eso que la iglesia neotestamentaria, la iglesia de Hechos, impactó el mundo, sí, porque su enfoque era el mundo, y no necesariamente eso significa montar tabladillos, ¿no? Poner gente que cante y sí, desafinado todavía, sí, buenos parlantes, y comiencen a cantar en todas las esquinas y crean que esa es la mejor forma de evangelizar. Probablemente así se dio y tuvo su tiempo, ¿verdad? Pero hoy día estamos realmente en un mundo cambiante. Hace un rato mencionaste lo que llamamos los multiniveles o marketing en cascada, que por cierto es mi profesión, el marketing y la publicidad. Entonces, pero resulta que hoy día el marketing multinivel está dentro de la iglesia. Tenemos varios grupos
que es la multiplicación que tiene que darse. Pero el enfoque es el número, el enfoque no está en las coordenadas Sí, formativas, estructurales de hardware, sí, ¿no es cierto? De la estructura de tu identidad, de quién eres, y desde ahí muévete. Ni tampoco tiene que ver con la predicación, y vuelvo a decir que la predicación no solamente tiene que ser expositiva a través de palabras, sino de estilo de vida, ¿no? Creo que hay gente que tiene que demostrar que es feliz sin necesidad de tomarse pues una caja de cerveza, ¿no? O que realmente es íntegra simplemente porque realmente ese es su hardware, ¿no? Entonces, alguien lo va a ver, alguien lo va a notar, y cuando se dé esa oportunidad, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que hablar de que no es qué transformó nuestra vida, sino quién transformó nuestra vida. Y realmente, vuelvo a decir, no estamos conectando, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo atrás un amigo del Uruguay me comentaba que hay diferentes tipos de ganado, ¿no? Hay ganado para realmente para, digamos, vacas lecheras, hay sí, ganado para engorde y carne, pero realmente, ¿saben cuál es el más costoso? El ganado reproductor. sí, sí, Entonces, yo creo, no sé si allá en sus países, pero en sí, Perú sí, hay algo de eso. sí, Pero realmente a yo veces trabajé en eso levantamos y gente es para que cierto. nos dé leche, levantamos gente para que nos dé carne, pero no levantamos gente para que se reproduzca. Sí, señor. Entonces, Es el más costoso es el más porque costoso. es el que Entonces, reproduce la calidad. exacto. Entonces, y ahí tenemos que darnos cuenta que ahí hay, digamos, fallas, porque muchas veces el discipulado lo hemos entendido como la escuelita, ¿no? Ya pasaste por el nivel primario, acá le decimos así, el nivel secundario, ahora ya pasaste a la universidad, ahora entra a la escuelita, y entonces siéntate y escúchame, ¿no? Pero realmente el discipulado en esencia que nos muestra Jesús es compartir vida, Sí, ¿no? poderoso. Compartir vida, compartir tiempo, compartir una cultura de reino que estaba siendo impregnada en ellos, una cultura tan cerrada como la cultura de los judíos, de los hebreos. Entonces estaba tan cerrada, pero Jesús les estaba enseñando una cultura de reino. Les estaba diciendo, no, mira, vas a tener que amarlo. Yo sé que tú has aprendido el ojo por ojo, pero vas a tener que amarlo ahora. Entonces, yo creo que ahí se transmite, ¿no? Y creo que lo que más aprendieron a los discípulos no fue de los milagros, sino del Sí, estilo de vida de Jesús. sí. Fíjate que, Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que cuando Jesús decía que su ministerio estaba enfocado, porque hay que poner esa palabra, enfoque, en las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que estaba diciendo, este es mi enfoque. Hoy día hacemos un montón de cosas dentro de las congregaciones, pero ni siquiera sabemos para qué las hacemos, ajá, porque hoy día hacemos mucho activismo, pero realmente el activismo es un montón de hechos o acciones que no apuntan a nada, pero la actividad tiene, a diferencia del activismo, son pasos que uno da dentro de una secuencia y con propósito, ¿no? Entonces, yo creo que como a veces he podido enseñar que el activismo es el peor enemigo de la actividad y que lo operativo es el peor enemigo de lo estratégico. sí, Entonces, trabajamos a veces sin planes, trabajamos, no digo bloquear al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo da planes. El Espíritu correcto. Santo pone propósito, el Espíritu Santo pone guianza. Entonces, yo creo que no, el cristiano enmascara muchas veces la guía del Espíritu Santo en hacer mamarrachos, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que terminan haciendo. Entonces, no sé si usan el término mamarracho, es acá una cosa fea, Sí, ¿no? sí. Entonces, y al Chozas fin, o sí, bueno, tugurios. y al final, ¿no? Al final decimos, yo creo que eso es lo que tiene que ser, y eso no es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, hoy día estamos copiando más a las iglesias, a las mega iglesias, perdonen, no sé por qué las reacciones se me están activando solas, no sé,
Sí, yo mismo pongo dedito, no sé qué Sí, me está sí, pasando acá. Yo ni lo toco y se activa solo. No sé si algo está sucediendo acá, pero el asunto es que hoy día estamos más copiando modelos humanos que en hacer lo que tenemos que hacer. sí, Estamos buscando quién es la iglesia líder, ¿no? Para yo copiarla, porque pensamos que el reino son fórmulas, sí, ¿no? Y no, son principios y tú tienes que escuchar qué es lo que Dios te dice que tú hagas. sí. Entonces, creo que hay mucho eso. Yo en este viaje yo veo muchas veces que hace. Así nos quedó pegado Pastor Carlos, creo. Sí, ¿verdad? A todos les pasó. Ok, es que te nos quedaste pegado, Carlos. Entonces, nos, nos ves ahí, nos escuchas ahí todavía. Creo que está, sí, todavía, creo que todavía está pegado. Pero justamente esto es de lo que hemos venido hablando. Fíjense que ahora en la mañana les contaba que estaba en una reunión de creyentes, y una de las cosas que hablamos es justamente de esto. Carlos decía algo y creo que lo copié bien. Decía, para muchas personas, el único evangelio que van a escuchar en su vida va a ser a nosotros, ¿sí? El único evangelio que mucha gente va a escuchar es a nosotros, ¿verdad? Este, y hablamos nosotros temprano hablábamos que cómo ¿cómo hacemos discípulos? ¿Cómo estamos haciendo discípulos? Porque el hacer discípulos, recuerden, el hacer discípulos es lo que Jesús dijo a sus discípulos que hicieran. Y vimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo también estaba animando estableciendo a sus discípulos para que hicieran discípulos otra vez, que hicieran más discípulos. Entonces, Am, eh, ¿qué era la diferencia, verdad? ¿Qué era la diferencia de lo que estaban haciendo? Ya volvió, Pastor Carlos. Bueno, Sí, espero. pero parece que no tengo cámara. Ah, sí, parece, pero Ok. estabas, se ve allá ahora sí. Te habías quedado pegado, entonces no pudimos escuchar la última parte, pero algo que estaba compartiendo es que algo dijiste que me llamó muchísimo la atención y eso es justamente de lo que hablamos ahora en la mañana con este grupo de pastores y líderes, am, que los discípulos de Jesús y los discípulos que siguieron después, haciendo más discípulos y Pablo y todos ellos, ah, no tenían otro evangelio, no tenían otra cosa más, no tenían libros, eran sus propias vidas eran las epístolas, sus propias vidas eran ese mensaje, sus vidas, la manera en la que vivían, la manera en la que hablaban, la manera en la que actuaban, sus vidas era el evangelio. No eran, no andábamos repartiendo Biblias o libros o lo que sea. Ahora tenemos esa bendición de que todo lo tenemos escrito y ahí, pero ellos que tenían sus propias vidas y algo decías de cierto, mm, ya no estamos conectando con la gente porque mm, se nos hizo muy fácil solo repartir un volante invitándolo a una actividad, ¿sí? O sea, se nos hizo muy fácil. Entonces, repartemos, tenemos un montón de volantes y entonces era, vayan y repártanlo a los Y, vecinos, y invite a sus perdona, amigos, perdona, invite. Douglas, ahí. Sí, Y cuando hablamos en modo centro de entrenamiento bíblico o en modo sí, teológico, ¿no? sí, Entonces hablamos tan complicado
que la sí, verdad que nadie va a entender. Yo cuando estaba en la universidad estaba bastante joven, ¿verdad? Entonces sí, yo tenía gente que se me acercaba y me hablaba un lenguaje que yo no conocía, sí. ¿no? Me hablaba de una forma rarísima. Fíjense, Me hablaba de mi testimonio, me hablaba de... Yo no entendía ni testimonio, ni pecado, no entendía nada, sí, ¿no? Pero me hablaba raro. sí. Entonces, yo creo que no conectamos con la gente. Sí, fíjate que una de las cosas que nosotros y yo tuve que aprender eso y yo creo que tenemos que ir, por eso es que el hacer discípulos es muy diferente a lo que nosotros hablamos como hacer grupos de discipulado o hacer cursos de discipulado, porque esto es muy diferente. A veces nos metemos como decís vos, a hablar un lenguaje que la gente no entiende. Nada. Y a veces nos memorizamos cosas que a veces, yo no sé si a ustedes se les ha pasado, que han visto creyentes que se memorizan cosas y comienzan a decirlos y se les olvidó una palabra o una frase y se quedan enredados, hasta da vergüenza ajena verlos pegados porque y tienen, ay, ¿cómo era? Y andan buscando en un papelito, es que bueno, perdón, es que se me pasó algo y comienzan a repetir, o sea, vamos a ver, así es como eran los discípulos no andaban con papelitos, no andaban con ninguna otra cosa. Los discípulos, sus vidas eran lo que realmente eran el testimonio del cambio. Ahora, eh, eh, parte de lo que conversamos ahora en la mañana era que de la importancia del yo, hablar desde el yo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando crecíamos nos decíamos hay que morir al yo y esa es otra cosa, ¿verdad? Hay que morir al yo, sí, a la carne hay que morir, ya están, ¿verdad? Muertos muertos a la carne, muertos al pecado y todas esas cosas. Sí, pero cuando hablamos el evangelio, tenemos que hablar el evangelio desde el yo, ¿sí? Lo que el evangelio hizo en mí, lo que está pasando en mí. Por eso es que no conectamos, porque compartimos testimonios. Ay, viera, es que llegó a la iglesia un tipo que era un maleante de los más maleantes y vieras, ese hombre era terrible y cómo Cristo vino y lo cambió. Sí, pero ¿qué ha hecho Cristo en ti? Tú eres, tú eres el que estás hablando, tú eres la persona que está al frente de otros, tú eres aquel que está predicando el evangelio, anunciando la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia de lo que pasó en tu vida? Entonces, hacemos discípulos desde el hacer. Entonces, bien decías, terminamos teniendo gente y los preparamos y como enseñé la semana pasada, solo tenemos gente servidores. Preparamos gente para servir. Preparamos gente para servirme a mí, para servir a otros y para servir y servir y servir. Pero las personas no están preparadas para hablar de la obra de Cristo en sus vidas. Para reproducirse, ¿no? Sí, para reproducirse. Entonces, hablamos, entonces hacemos la evangelización o el discipulado Y ahí desde el permíteme un hacer ratito, y no Dulio. del Sí. ser, ¿verdad? No del ser, Ahí, desde qué hizo, qué es la transformación que tengo yo en mi vida. Adelante, Carlos. así breve nomás. Entonces, eso es la gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Sí, ¿Cuál sí, es la gran diferencia entre un creyente y un discípulo? Para mí, por supuesto, sí, es que el discípulo se reproduce. sí, El creyente cree, sirve y vive en modo pecera. sí, Pero el discípulo realmente es aquella persona que tiene la capacidad de saltar de la pecera y volver al océano. Y sí, en ese océano sabe moverse. sí, Entonces, ponte a pensar, sacas un tiburón, ya, un tiburón del mar y lo llevas a la iglesia y lo conviertes en un pececito dorado. sí, 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 Debería ser tiburón, pero un tiburón transformado ahora de nuevo en el mar, sí, 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 ¿no? Entonces, esas son las cosas. Yo creo que eso es, porque
si es un empresario, que sea un empresario renovado en Cristo, pero que impacte al sector empresa. Sí, sí, ¿No? Si son estudiantes en el rubro que estemos, entonces, pero los estamos realmente llevando a las congregaciones y ahí, de alguna forma, no quiero decir que va a pasar siempre, podemos hasta anularlos. Yo hace poco estaba con unos jóvenes emprendedores que decían que tenían una visión de Dios y estaban, perdonen la palabra, pateando todo su negocio, pateando todo su futuro, porque decían que Dios los había llamado. Entonces yo te digo, bueno, pero ¿tienes una guía de Dios para patear todo? No, pero entendemos que el llamado es renunciar a todo. sí, Entonces yo creo que hay un mal entendimiento en sí, algunos casos. En otros casos puede que Dios lo guíe así, pero no necesariamente siempre va a ser así. Entonces sí, nos llenamos de creyentes, nos interesan los números y vivimos nuestro microcosmos cada domingo y cada miércoles, ¿no es cierto? Y la gente es feliz en el microcosmos, pero luego cuando sale al océano no sabe ni qué hacer. correcto. Sí, sí, por eso es, vamos a ver, por eso el discipulado o el hacer discípulos, por eso me gusta más el término hacer discípulos que el discipulado, porque, pero bueno, el hacer discípulos es desde quién soy, desde el entender mi identidad, ¿sí? Por eso cuando hacemos discípulos, Jesús les dice, ¿qué era el trabajo de Jesús con sus discípulos? Enseñarles quiénes eran. Ese era su trabajo. Su trabajo no era que me sirvieran a mí, no era hacer discípulos para que me sirvieran a mí, sino hacer discípulos para que entendieran quiénes son ellos, para que entendieran de dónde venían, para que entendieran hacia dónde deberían de ir. Y esa es una obra de Dios en la vida de las personas. Ustedes vienen del Padre, ustedes, por eso es que ustedes son, y me encanta cuando Jesús los conecta a sus discípulos, porque ellos estaban desconectados de su identidad. ¿Quiénes eran? Pescadores. Esa era su identidad. Somos pescadores. ¿Y tu papá quién era? Es un pescador. ¿Y tus hijos qué van a hacer? Van a ser pescadores. Entonces, para ellos eso era, vamos a ver, eso era su identidad. Y cuando Jesús viene y los dice, hey, hey, ustedes son más que pescadores, pescadores es lo que ustedes hacen, ¿sí? Por eso yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y les cambia su identidad, les dice, oh, un momentito, ser pescadores es solo lo que ustedes hacen. Pescadores es lo que ustedes hacen, pero ¿quiénes son? Y les establece, ustedes son uno con el Padre. Ustedes son como el Padre. Lo que tiene el Padre es de ustedes. Y no estaba hablando de su padre, el pescador. Estaba hablando del Padre eterno. Los estaba conectando con el Padre. Esto es lo que son ustedes. Ustedes tienen herencia en el Padre. No solamente la herencia que les puede dejar su padre terrenal con lanchas o redes o lo que fuera, o una profesión, sino que es algo superior, algo que está más allá, más, como dice el pastor Henry, una posición más elevada, algo más grande. Algo más grande. Y a veces, cuando nosotros hacemos discípulos, estamos apenas poniéndolos en una posición para hacer, ¿sí? En la posición de hacer. Ok, ahora que usted es discípulo, entonces ahora sirva aquí en la iglesia. Ahora que usted es discípulo, entonces sirva haciendo algo, pertenezca a alguna parte. Y eso no está mal, servir y ayudar y bendecir y estar ahí. La cuestión es de que nuestro llamamiento, la unción que hemos recibido, es mucho más grande. Es para que vayamos y podamos reproducir la obra de Cristo en nosotros. Reproducir esa obra. Y por eso tiene que ser
desde quién soy, desde mi identidad, desde quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? Y el testimonio que damos y que dieron los discípulos es, mírenme, miren lo que soy ahora, de donde estaba a donde estoy. Eso quiere hacer Dios en la vida suya. ¿Sí? Reproducir la vida de Cristo en otros. Por eso me encanta cuando Jesús establece y dice, hey, ustedes y yo somos uno. La gloria que yo tengo, que el Padre me dio, yo la voy a compartir con ustedes. Y eso lo vimos hace unas semanas atrás, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos conectados a Cristo? ¿Y por qué lo de Cristo ahora es mío? ¿Sí? ¿Y cómo podemos llevar? La cuestión es, y lástima pero la próxima semana o en esta semana vamos a estar hablando de eso, de cómo es y hacia dónde elevamos la vida de los creyentes. ¿Cómo hacemos eso? Porque eso es a lo que Dios nos llamó, a pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Ese es el trabajo que no a enseñarles a la gente a hacer cosas, sino a ser quienes somos, Y de a ahí se vivir en desprende esa todo, ¿verdad? identidad. Esa identidad es la que va a cambiar, esa identidad es la que cambió el mundo. Saben, a Jesús querían matarlo no por las obras que él hacía, querían matarlo por lo que él decía que era. Sí, porque sanidades y esas cosas, habían sanidades y esas sanidades y milagros, usted va hasta desde el Antiguo Testamento, usted va a encontrar milagros y cosas que se hacían. Moisés hizo muchos milagros. Moisés abrió el mar rojo. Sí, sacó agua de la piedra. Había comida en abundancia. Sí, o sea, habían milagros ya se hacían desde antes. Milagros no se hacían solamente cuando Jesús apareció. Los milagros se hacían. Y muchos se asombraban, decían, hey, este es alguien que hace milagros. Dios tiene que estar con él, porque recuerden, ellos pensaban, Dios estaba con Moisés y hacían milagros. Entonces decían, los milagros eran señal de que Dios estaba con esa persona. Eso era que Dios estaba con esa persona. Pero Jesús vino y Jesús no solamente hacía esos milagros, sino que Jesús les decía, ¿saben? Yo soy hijo de ese. Yo soy hijo de él. ¿Sí? Comparto naturaleza con él. Y eso era lo que los volvió locos y querían matar a Jesús porque Jesús decía que compartía la naturaleza divina. ¿Y sabe lo que va a cambiar la vida de las personas? No solo los milagros y esas cosas. Lo que va a cambiar la vida de las personas es el que nosotros compartamos esa naturaleza divina y que esa naturaleza divina está accesible a ellos también. Poderoso, poderoso. Eso fue lo que, por lo menos, eso fue lo que cambió a Douglas. Sí, porque Douglas era el hacer y hacer y hacer cultos, hacer reuniones, hacer ayunos, hacer esto. Eso era mi vida. Mi vida era una vida de hacer, De pero ni siquiera activismo, sabía ¿no? quién era. Activismo. Cuando descubrí quién era y cuando descubrí que los milagros y las cosas son un resultado de quién soy, mi vida cambió completamente. Ahora mi vida es otra y es una vida transformada, porque ahora sí sé quién soy. Y si no pasan milagros, si no pasa nada, eso me es indiferente. ¿Saben por qué? Porque yo sé quién soy. Así que no es ningún problema, ¿sí? Y Yo creo eso que yo no creo que es lo que es, vamos a ir en ese proceso, ¿verdad? ah, Pastor Carlos. no Y digo que después eso Pastor es Cristian, creo. lo que dices es fundamental porque lo que yo digo, el ser nos lleva a hacer. El Sí, hacer es el sí, resultado de lo que somos. Y, poderoso. y luego viene el tener, Sí, ¿no? Entonces, eso es una línea, ¿no? Porque
Hemos convertido muchas veces el trabajo, y lo digo por los errores que yo también cometí en algún tiempo y porque también lo veo. Entonces, yo tengo amigos, pastores un poco más jóvenes, algunos de ellos, y yo le digo, ah, ¿qué es lo primero que tú me recomendarías? Me dice, bueno, le digo, no vivas atormentado porque tienen que hacer una cosa, otra cosa, es de lunes a domingo, Sí, sí, tras, y en la mañana que tienen la oración y luego llegan las hermanas del ayuno y en la noche tienen tal cosa. ¡Wow! No, es algo, pero así, nosotros decimos acá de locos, ¿no? Es algo sí, donde realmente no viven, sí. no viven. Y vea, Entonces, Carlos, el sí. resultado que yo de 40 años de estar en esto, el resultado sigue siendo el mismo. Personas quemadas, personas que no dan nada, ya no dan, ya fundidas, ¿sí? Y que terminan en otro lugar que no es el lugar de paz y de reposo en el Señor. Pastor Cristian, ¿Cómo están? excelente, saludos a Cihuatanejo, Acá estamos desde México. Estamos poderoso, poderoso. escuchándolos y pues totalmente de acuerdo, nada más que le digo, creo que hay una parte del punto que parte ustedes, que está diciendo que creo que es 100% seguro el hacer discípulos de Jesús Sí, a través del testimonio que nosotros recibimos de Él, pero siempre el propósito, creo, mayor que hace que funcione el discipulado y que hemos visto personalmente es hacer discípulos y seguidores de Jesús, porque suele pasar que cuando hacemos discípulos de nosotros, las personas en su momento llegan a ver nuestra vida íntima que en alguna manera puede llegar a faltar y entonces cuando hayamos hecho discípulos de nosotros comienza la gente a moverse, ujú, pero el enfoque es hacer discípulos seguidores de Jesús, entonces la gente se queda en iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de la obra del sí, cuerpo, se quedan en el cuerpo. Porque ustedes han visto que hoy en estos últimos días ha sucedido que el mismo poder, y yo creo que lo tenemos, todo lo que están diciendo de acuerdo, pero por falta del propósito de ser seguidores de Cristo, las mega iglesias o las iglesias que han tenido las obras de milagros o de provisiones o estas cosas, la gente ha llegado a creer que el poder les pertenece a ellos para hacer como ellos quieren, sin tomar en cuenta que Jesús decía, todo lo que yo veo al Padre hacer, eso yo mismo hago. Y sí, sí. sin un discipulado enfocado, sin un discipulado, el hacer discípulos enfocados en los propósitos y designios bajo someternos a la autoridad de Jesús, puede llegar y ha llegado a ser un evangelio peligroso de donde hemos llegado al punto Sí, que señor. si la gente no tiene lo que ellos dicen porque ellos son hijos de Dios, se han llegado a frustrar o han llegado a confundir o mal usar en su momento el poder y llegan a manipular de tal manera que los milagros tienen que ser a fuerza y si no, pues no está conmigo Dios. Y Ajá. he visto Ah, gente que va a las iglesias, que viene de iglesias donde hay milagros, donde hay poder, donde se predica a Cristo, donde Cristo sí aparentemente es el fundamento de la iglesia, pero donde la vida de ellos, como son iguales a Dios, llegan a verlo así. Si no se completa algo, si algo no se hace, entonces llegan a dudar de su fe, mm, que me hace pensar que cuando discipulemos, sí somos a través de nuestra vida, sí es el testimonio del Espíritu Santo, pero sí el enfoque siempre va a ser Jesucristo y la manera en que Cristo, a pesar de los procesos que él vivió, tanto ir a la cruz como ser rechazado por su familia, como ser abandonado por sus discípulos, que ese sigue siendo el punto de partida de Cristo. Dice Timoteo que que decidimos vivir una vida piadosa, que también vamos a sufrir en su momento como Cristo, que si también sufrimos con él, también reinaremos con él. Y la
y la parte bien importante, le digo, que creo que al hacer discípulos es nunca olvidar, le digo, esta parte de que Jesús me está guiando en mis aflicciones. Sí tengo la autoridad, sí tengo la gracia, pero Jesús es el punto siempre y siempre va a ser el punto de partida. No solo el Jesús resucitado, sino el Jesús que vivió los procesos terrenales, Sí, porque la gente tiende a querer saltarse el proceso sufrimiento, el proceso de alguna manera vivir en una necesidad, el proceso de ser rechazado, y se ha creado un evangelio donde todo es gloria, pero sin entender la verdadera gloria que viene a través del sufrimiento y los sí, Señor. padecimientos. Poderoso. Y es algo bien bonito, pero yo creo que todo lo que dicen es verdad. Para mí hoy en día, y le digo a la iglesia, ahorita estamos creando y diciéndoles a la iglesia, hagan discípulos de Jesús. La gran comisión es lo mejor que pueden vivir. Y le dije, mija, Dios te llamó para algo más que el grupo de danza. Necesitas quitarte el grupo de danza de la cabeza. Es bonito, el grupo de danza es maravilloso, pero eso no es a lo que te llamó Cristo. Te llamó a reproducirte, te llamó a que la gente conozca. Poderoso. Qué bonito que cantes en la alabanza el domingo, pero te necesito allá afuera con los niños, predicándoles, haciéndolos, pasando tiempo, haciendo vida con ellos. Porque si como pastores hoy no vivimos al llevar a la gente a Jesús, y no a Jesús en la iglesia, digo a Jesús en su vida, Sí, entonces hemos fracasado como pastores. Y aunque se vayan 10 líderes, pero que se vayan a hacer iglesia, que se sí. vayan a reproducir. Nuestro Poderoso. trabajo no es mantener a líderes en la iglesia, es enviarlos para que se sigan reproduciendo en Cristo, para Cristo, por Cristo, hasta llevar a Cristo a todas las naciones. Poderoso. Amén. Poderoso. Qué mejor manera de terminar hoy con eso. Poderoso, poderoso. Haciendo vida. Poderoso, Carlita. Así es. Haciendo vida con la Hermana gente. Carmen. Sí, poderoso, poderoso. La Bueno, próxima semana seguimos. La próxima semana va a estar el hermano Carlos con nosotros. No el pastor Carlos, sino el otro hermano Carlos va a estar con nosotros. Sí, así que desde Orlando va a estar con nosotros compartiendo. Así que seguimos creciendo en este conocimiento tan poderoso y seguimos, mire hermano, seguimos siendo transformados. Déjese transformar, déjese transformar, deje el Espíritu Santo hacer esa obra maravillosa de transformación en la vida suya, que la palabra de Dios vaya estableciéndose cada día más en nuestras vidas y vaya siendo parte de nosotros, ¿sí? Incorporando esa palabra viva del Señor en nosotros. Un abrazo a todos, los amamos, nos vemos la próxima semana. Muchachos, cuídense, los amamos. Bye bye. hermano Rosales, hermano, bendiciones a todos.